Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 23. Conforme a su imagen. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar entonces con este devocional. Vamos a presentarlo delante de la presencia de nuestro Señor. Hermano Saúl, quisiera dirigirnos la oración de entrada. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Dale, mi hermano. Señor Dios Santo, gracias te damos, Padre amado, por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, postrarnos delante de tu santo trono, Señor, para cada día aprender un poco más de ti, Señor, cada día escudriñar un poquitico más de tu palabra, Señor. Sabemos que no nos bastará la eternidad para conocerte, Señor, pero, Señor, ayúdanos a estar en tus caminos, Dios, fortalece nuestras vidas, Dios, fortalece nuestro espíritu, Señor, para cada día amarte más, que es el anhelo nuestro, Señor, cada día estar en tus caminos, Dios. No nos dejes, Señor, que nos desviemos para amando el mundo, Señor, sino que como tú lo enseñas en tu palabra, ser sabios en el caminar diario, Señor, ser atentos, estar atentos, Señor, a tu voz, Padre Santo. Señor, dirige al pastor en este momento, Señor, en este devocional, Dios, y ayúdanos, Dios, para aplicarlo a nuestras vidas, que no sea solamente el escuchar, el conocer de tu preciosa palabra, sino llevarlo a la práctica en nuestro andar diario, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano querido. Bueno, vamos a dar lectura al devocional. Si alguien quiere compartirnos la lectura, puede levantar su mano y dar lectura al devocional de hoy, que es el de febrero 23, bajo el título Conforme a su imagen. Buen devocional. Así que puede levantar la manito. Conforme a su imagen, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. No es inusual que alguien confunda a una pareja que lleva casada mucho tiempo con un hermano y una hermana, porque han adoptado muchas de las características del otro. Hasta cierto punto esto tiene sentido, ¿no? Nos conformamos a las personas de nuestro alrededor. Lo mismo debería ser cierto para nosotros en nuestro caminar con Cristo. El propósito de Dios para tu vida es que te conformes a la imagen de su Hijo. Piensa en eso. Considera las perfecciones humanas de Jesús y date cuenta de que tú llegarás a ser como Él. Dios está profundamente comprometido con esto. Es una obra que promete que perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Podemos resumirlo de manera sencilla. Él nos está haciendo más parecidos a Cristo. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la garantía de Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Sin embargo, el versículo que le sigue nos dice que el bien que nuestro Dios Todopoderoso tiene como objetivo en su obra en cada faceta de nuestra vida es este: ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Dios está mucho más interesado para que seas parecido a Cristo que por tu comodidad. A menudo se logra más progreso espiritual por medio de las decepciones y fracasos que por los éxitos y alegrías. Aunque no debemos buscar las dificultades, podemos reconocer
que nuestro Padre sabe lo que es mejor y que nada puede tomarlo por sorpresa. Cuando experimentamos una oración sin respuesta, o cuando nuestros retos y dolor permanecen durante mucho más tiempo de lo que quisiéramos, encontramos esperanza en ver que el propósito eterno de Dios está obrando en y a través de la vida de sus hijos. Tú y yo no somos los únicos que hemos experimentado periodos significativos de desesperanza silenciosa o de decepciones continuas donde nos vemos tentados a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Él cuando los perseguidores de Esteban se quitaron sus mantos y comenzaron a apedrearlo? Hechos 5:58. ¿Qué está haciendo Él cuando Pablo huía de Damasco en una canasta que bajaron por la pared? 9:25. ¿Qué está haciendo Él cuando Pedro fue encarcelado por el rey Agripa? Hechos 12:3. Por más duro que parezca, Él estaba cumpliendo su plan eterno, hacer que sus seguidores sean más como Jesús en su caminar hacia Él, a casa hacia Él. Aquí está la fuente de tu esperanza cuando te levantas por la mañana, con buen clima o con mal clima, con alegrías o con decepciones. Dios definitivamente logrará su propósito en tu vida en este día. Tu Padre Celestial tiene un plan y un propósito para cada persona que llama suyo. Quizás puedas ver cómo lo está haciendo en tiempo real o algunos meses después, o quizás no lo veas hasta que estés con Cristo en la eternidad. Sin embargo, puedes estar seguro de esto. Hoy es otro día en el que tu Padre te estará haciendo más como su Hijo. Romanos 8:26 al 39. Muchas gracias, mi hermano. Ahí tenemos entonces esa excelente lectura. Como siempre digo, devocionales que son consoladores y que son confrontantes para nuestra vida, ¿no? Porque traen realmente mucha consolación para nuestra alma, pero también nos lleva a que podamos estar meditando qué estamos haciendo, ¿no? Y ayer precisamente les recordaba esas 3 preguntas del devocional que siempre debemos tener muy en cuenta cuando a medida que vamos estudiándolo, a medida que se va llevando a cabo, podamos ir realmente pensando en cómo esto está afectando nuestra mente, ¿no? Y cuando digo afectar, lo digo para bien, ¿no? Cómo esto está, bueno, y a veces afectar pues implica el cómo esto me está dando golpes a lo que es mi percepción de ciertos puntos del cristianismo, de formas de ver la vida, y cómo esto tal vez nos lleva a que pensemos de una manera distinta, obviamente porque es a la luz de la palabra. Cómo esto entonces va cambiando las inclinaciones que tiene mi corazón o las cosas que estoy amando y que digo, creo que esto debo irlo sacando de mi vida, o creo que al observar mi corazón conforme a la palabra me ha tocado cómo debo reordenar prioridades, cómo debo reorganizar esas prioridades en mi vida, y de tal manera que vuelva, que empiece a colocar o vuelva, porque tal vez a veces en medio de esto hemos desordenado nuestras prioridades y colocamos al Señor basado en principios o en caracteres o en preocupaciones, lo vamos colocando en ciertos lugares, ¿no? Como que si es el tiempo. Y obviamente al final todo esto nos lleva, mis hermanos, a que podamos colocarlo en primer lugar, ¿no? en nuestro peregrinaje. Conforme a su imagen. Es un texto precisamente, o es una palabra que debe siempre estar en nuestra vida. En el carismatismo, no, en el pentecostalismo, escuchaba una canción, no sé si de Edgar Lira, no sé si alguien recordará a este cantante cristiano, Edgar Lira, y él tenía una canción, si mal no recuerdo si Edgar Lira, pero tenía una canción, es ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Sí? Y en su canto presentaba varias situaciones, y en la canción decía al final, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar?
Y entonces es el pensamiento que creo que todos debemos siempre tener en cuenta. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Ante esa circunstancia, ¿qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? Y hay una realidad, yo sé que hay un dicho, no sé si ustedes lo conocen, todas las comparaciones son odiosas, ¿sí? No sé si han escuchado ese dicho, todas las comparaciones son odiosas. Porque, y esto molesta, por ejemplo, cuando está el tema de varios hermanos, ¿no? Dentro de un hogar. ¿Por qué no eres más como tu hermano? ¿Por qué no eres más como tu hermana? Ah, pero es que él es él y yo soy yo. ¿Por qué no eres tal? Y esto es algo que hago un paréntesis, ¿no? Jamás usted lo puede hacer. O sea, no lo haga con sus hijos, no haga ese tipo de comparaciones, sobre todo, hermano, porque entre hermanos, no olvide que ellos son falentes, que ellos tienen errores, y usted, si usted se pone a decir, ¿por qué no eres como tu hermano? Y resulta que el otro termina fallando, termina cometiendo errores, eso le va a servir a la otra persona para decir, sí ve, y no que es que tenía que ser como él, y mire lo que pasó. Y mucho menos, porque ahí sí es un asunto pecaminoso, más pecaminoso todavía, jamás haga eso esposas con sus esposos, ni esposos con sus esposas. ¿Por qué no eres como el esposo de tal? ¿Por qué no eres como la esposa de tal? Eso es peor aún. Eso para hacer un paréntesis en este tipo de comparaciones. Cierro el paréntesis porque en este caso, con respecto a Cristo, si funciona. El Señor nos ha dejado a Cristo, su unigénito, ¿verdad? Para que Él nos diga, debe ser como tu hermano mayor. Debe ser como Cristo. Y en ese sentido debemos entonces, si tenemos nosotros un buen prospecto, un buen patrón ejemplar a seguir, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él sí nos puede mandar, sé como Cristo. Él mismo incluso hablaba o se mostraba a Él como ejemplo. Deben ser como yo soy, deben actuar como yo actúo, hablar como Él habla, pensar como Él piensa. Y obviamente, sí, es cierto que cuando uno dice, no, pero es que ¿cómo vamos a ser como nuestro Señor? ¿Cómo vamos a ser como Él si Él es perfecto, si Él es santísimo? Jamás vamos a poder. Bueno, es por eso que Él es nuestro ejemplo. Cuando yo coloco a alguien como ejemplo, yo en alguna ocasión, el último pastor que tuve, para mí era un referente espiritual para mí. Hasta que, y doy gracias a Dios de que aun cuando hablo de mi vida carismática, cuando esa persona falló, cuando esa persona se le descubrieron todos los pecados que tenía guardados, pues mi vida estaba realmente en medio de mi carismatismo y pentecostalismo, mi vida de alguna manera estaba cimentada en el Señor porque era mi referente. Yo siempre decía, yo quiero ser como Él, yo quiero ir avanzando en la fe cristiana, quiero ser como Él. Si voy a ser en mi forma de predicar, quería ser como Él. Si iba a ser un pastor, quería ser como Él. Hasta cuando ¡pah! Y yo dije, ¿y ahora? Pero siempre, aún en medio del pentecostalismo y carismatismo, había una frase que retumbaba: no mires a los hombres, mira al Señor, no mires a los hombres, mira al Señor. Y sí, eso en la misericordia de Dios lo tenía muy claro, y mira al Señor en medio obviamente de todos los errores. Entonces cuando uno pone perspectivas meramente humanas, que se centren en ellos, esos patrones se pueden desquebrajar y por eso a veces ahí uno encuentra que cuando las personas terminan formando esos patrones basados en hombres, uno los ve comportándose tal como ellos, ¿no? Uno escucha predicadores predicando similar al pastor, moviéndose o con las mañas igual del pastor, pero no es el punto, no es el problema, sino cuando los patrones aún pecaminosos se conforman, o al hecho de que digan, bueno, ya, hasta aquí llegué porque ya soy igualito a Él, ya hablo como Él, ya camino como Él, ya predico como Él, ya actúo como Él, tengo las mañas de Él, tengo las muletillas de Él. Pero cuando nosotros miramos hacia el Señor Jesucristo, no va a haber listo, ya llegué, ya no hay más que hacer. Siempre vamos a decir, uy, pero no llego. Bueno, es que es ahí. Por eso debes ir avanzando, debes ir siempre tras Él, porque el objetivo es siempre ir mejorando, siempre ir buscando que para la gloria de nuestro Señor seamos formados a la imagen de Él. Debemos, yo recuerdo que en alguna ocasión alguien hacía una ilustración
Es una ilustración, decía que una anciana iba por la calle, la anciana era ciega, y entonces iba con las bolsas, y entonces se le cayeron, se rompió la bolsa y se regó todo. Y ella empezó a recoger todo y nadie le ayudaba, pues no sentía que nadie le ayudaba, y apareció un hombre y empezó a recoger y dijo, tranquila señora, yo le ayudo. Y entonces para preguntarle, ¿cómo ha estado usted? Qué vergüenza que nadie más le esté ayudando en esto, pero tranquila. Por aquí le empezó a ayudar, le empezó a dar palabras de aliento, no se preocupe, esas situaciones van a mejorar. Yo sé que en sus dificultades, ceguera, no es fácil la vida, pero ahí estará Dios ayudando, sino que lo miremos a Él. Y venga, permítame, yo le ayudo hasta donde usted viva, y le llevo esto. Y en el camino iban hablando, y el hombre le hablaba, era un creyente, era cristiano, entonces le hablaba del Señor y la importancia de confiar en Él. Y cuando llegaron a la casa de la señora, pues le había instruido, la señora le dijo, muchas gracias, caballero, quiero hacerle una pregunta. Dijo, sí señora, ¿usted es el Señor Jesucristo? Y dijo, no soy un hijo de Dios. Bueno, es que actúa como Él. Y se fue. Es una ilustración. Yo no sé si la ilustración la sacó una vida real, de algo real, pero me causaba la impresión el hecho de decir, ese debe ser nuestro comportamiento, mis hermanos. Debe ser nuestro actuar. Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si alguien se va a convertir en un ejemplo a nosotros, a seguir para nosotros, es porque ese alguien, mis hermanos, está actuando como Cristo. Pablo podía, y lo dijo en varias ocasiones, ser imitadores de mí, pero no porque él quería llevarse la gloria o porque Pablo fuese un gran referente humano, sino porque precisamente él estaba haciendo lo que a los hijos de Dios se les demanda, ser imitadores de Cristo. Si él tenía la plena seguridad de estar imitando a Cristo, él podía decirle a sus discípulos, a aquellos que lo escuchaban, decir, miren mi conducta. Pablo le decía a Timoteo, tú has seguido mi fe, tú has seguido mi paciencia, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido esto. Y entre eso decía, y tú has seguido mi conducta. Es decir, porque había sido un referente para él en muchas áreas, pero porque precisamente él actuaba como Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos pensar. Y cuando veía eso, me recordaba esa ilustración y decía, qué bueno que en nuestra forma de hablar puedan notar la diferencia, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, la gente pueda percibir que realmente hay algo distinto en nosotros. Y no precisamente el mal genio, no precisamente simplemente que digan, sí, es que él es muy ameno, sí, es que lo otro, ¿verdad? Sino que eso diferente que se perciba tenga que ver con el Señor Jesucristo. Lo mismo, por eso dice aquí, debería ser cierto para nosotros en nuestro caminar con Cristo, que nos confundan con Él, es decir, que la gente vea que eso, y que uno pueda decir que eso distinto realmente tiene que ver con el Señor. El propósito de Dios para tu vida es eso, que te conformes a la imagen de su Hijo. Recuerden, en este caso es esa comparación que sí se puede hacer y que el Señor, Dios nuestro Padre, sí nos puede hacer. Sé como tu hermano mayor, que es Jesucristo. Dice, piensa en esto, considera las perfecciones humanas de Jesús y date cuenta de que llegarás a ser como Él. Dios está profundamente comprometido con esto. Y haciendo referencia con respecto a la obra de sus hijos, con respecto a la obra de Dios para con sus hijos, Él está comprometido con esto. Y debe serlo así, porque si Él no lo hace, nosotros no lo vamos a hacer. Es decir, si la obra no inicia con Él, como el texto que se citó de Filipenses 1:6, y estando persuadido de esto, inicia el texto, estando persuadidos, estando convencidos de esto. ¿Qué cosa, Pablo? Que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esa buena obra que ha iniciado tiene que ver con la regeneración y con el hecho de formarnos cada día
conforme o a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él la inició, entonces está comprometido. Si Él no la inicia, nadie la va a iniciar. Yo puedo pararme en una plaza pública y decirles a todo el mundo, sean como Cristo, y decirles cómo actuó Cristo, y a menos que Dios inicie la obra en ellos, no lo van a hacer. Entonces sí es cierto que Dios está comprometido de manera profunda con esto. Inició la obra a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo en nosotros. Por eso ante la pregunta, ¿qué está haciendo Dios hoy? Podemos resumirlo de esta manera: Él nos está haciendo más parecidos a Cristo a través de su Santo Espíritu. Por eso no es solamente el apóstol Pablo. Yo antes en un momento pensaba que decir, que Pablo diga ser imitado de mí así como yo de Cristo, eso es porque él era apóstol. Eso solamente lo podía decir un apóstol porque fuera elegido, porque tenían un nivel más grande, un nivel más allá de nosotros los creyentes. En su momento uno veía a los pastores, o cuando yo inicié la vida cristiana, para mí, pues los pastores eran los super ungidos, los super hombres, y muchas veces yo recuerdo que cuando inicié el pastorado, pues se me acercaban personas a mí a decirme, pastor, quiero que me ayude a orar por eso, es que yo sé que ustedes, pues los pastores, pues están más conectados con el Señor, a ustedes como que los oye más Dios, y yo como que decía, no es así, a pesar de que todavía no había profundizado en las Escrituras y encontrarme con la Reforma, con más allá de lo doctrinal, de la pureza, de la sana doctrina, pero yo decía, o sea, a todos nos escucha el Señor, y más aún cuando conozco pues más de la Reforma, digo, no, la ratifico que no es así, de que todos somos oídos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pastores, diáconos, miembros de la iglesia y aún asistentes que sean creyentes, todos tenemos que agarrarnos de la mano de Cristo y agarrar de la mano de Cristo y entrar ante la presencia de Dios y decir, Dios, aquí estoy, aquí está mi vida. Entonces, pero todos debiésemos tener esa frase, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos debiésemos, si somos creyentes, debiésemos estar o tener esta tarea, que decir, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto lleva a que nosotros nos preguntemos, ¿tú puedes decir eso? Tú puedes decirle a quienes te rodean, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En tu forma de hablar puedes decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de tratar a los hermanos, en tu forma de responder cuando hay un conflicto, tú puedes decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O ahí donde se sale el yo, ¿no? Cuando resucitamos a ese muerto maloliente del viejo hombre, del viejo ser, ¿no? Es que yo soy así, punto, y así me formé, y así me crié, y así soy, esto y lo otro. Es mostrar a Cristo en nuestra vida, y ese es el reto diario. Y permítame decirle, no solamente para ustedes, todos, no importa el cargo que tengamos en la iglesia, el reto de todos siempre es ser como nuestro Señor Jesucristo. Y note cómo incluso los pastores pastores y diáconos tienen una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad está basada en el hecho de ser ejemplos. Para que la iglesia elija a sus pastores o a sus diáconos, deben ver unas características particulares en ellos que ellos deben tener en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su vida familiar, en cuanto a su vida social, en cuanto a su vida eclesial. Todo eso, aparte pues obviamente de las aptitudes que deben tener para un ministerio, ¿no? para un servicio en la iglesia, pero debe tener unas características. ¿Por qué? Porque esas personas, no es que las características o que la vida ejemplar sea exclusivamente para ellos, sino porque ellos deben ser el ejemplo de la iglesia. Porque el pastor no puede ser pendenciero, porque el pastor no puede estar en la calle peleando y alegando, y si va en una moto, en un carro, entonces se le atravesó a alguien y empieza a alegar ahí como impío, porque el pastor no puede estar en ese comportamiento, porque él es el ejemplo a seguir. Los pastores, nosotros tenemos la gran responsabilidad de decir, hermanos, ustedes me eligieron a mí,
para guiarlos por el camino del Señor a través de la palabra, pero también me eligieron para yo ser su ejemplo a seguir. Note esa responsabilidad, pero aún si los pastores fallásemos en eso, porque lo hacemos, hay un más allá. Dicen, ok, el pastor él está tomando de la vida de Cristo para ser nuestro ejemplo a seguir. Si él falla en algo, yo no puedo decir, bueno, como él hizo ese error, yo también voy a seguirlo porque es mi ejemplo a seguir. ¿Yo qué hago? Cuando él comete un error, o el diácono comete un error, entonces desvío mi mirada, o sea, porque él está haciendo mi foco hacia Cristo. Pero si él comete un error, entonces yo tengo que decir, no, espérate, yo levanto un poquito mi mirada porque voy hacia Cristo. Porque él me está dando ese ejemplo a seguir. Pero si él comete el error, levanto mi mirada un poquitico más allá, porque para alcanzar a ver a Cristo en esa forma de actuar, en ese comportamiento. Porque siempre nuestro modelo es Cristo. Bueno, nosotros, hermanos, nuestros hijos debiesen ver a Cristo en nosotros. Nuestras esposas, sus esposos deben estar viendo a Cristo. Nuestros padres deben estar viendo a Cristo. El vecino debe estar viendo a Cristo en mi comportamiento. ¿Qué están viendo? El carácter de Pepito Pérez, el carácter que se ha forjado Pepita Mendieta, la hermana, o el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es lo que debemos pensar. A ver qué hay que hacer en nuestros corazones, hacia dónde hay que redireccionar nuestro comportamiento de vida. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la garantía de Romanos 8:28, cuando dice, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, como dice la Biblia de las Américas. Y esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados. Sin embargo, el versículo que le sigue, que es el versículo 29, nos dice cuál es ese bien. Recuerdo, creo que ya hemos hablado de este texto, me parece, o lo hemos citado, pero que lamentablemente muchos cuando dicen todas las cosas ayudan para bien, tienden, o bueno, porque así nos lo enseñaron, y yo fui uno de los que así lo enseñé posteriormente a otros, o lo transmití, que ese todo nos ayuda para bien es que, hey, no te salió la casita, bueno, es porque Dios eso lo usará para bien, te dará una casota. No pudiste comprar la motico, esto es porque Dios lo va a hacer para bien, es porque Dios te va a dar un carro grandote, ¿sí? Y todo como que limitado o usado esto para lo material, ¿sí? Todo lo material, para bien es porque te dan muchas cosas más en lo material. No te salió este negocio, es porque te da una empresa, porque todas las cosas ayudan para bien. Al punto que incluso hasta era un texto que se le decía a las personas inconversas, no, tranquilo, mi señor, mi señora, sí, pero mire que la Biblia dice que todo ayuda para bien, es porque esto le va a servir para algo bueno en su vida, algo Dios tiene detrás de todo esto. Pero cuando uno observa el versículo siguiente, el versículo 29, ahí nos da a entender cuál es ese bien para el cual todas las cosas nos ayudan. ¿Cuál es ese bien para el cual, para los que amamos a Dios, todo va a ayudar para bien? Dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ese es el bien. Todas las cosas ayudan para bienes, y el objetivo es para el bien mayor. Es eso, mis hermanos, ser cada día como Cristo. Claro, obviamente, que detrás de esa formación como Cristo hay cosas en particular. Hay cosas en especiales, sí, es cierto que si algo no sale, uno cuando eso que yo estoy buscando no salió, ¿por qué no me salió? Bueno, porque yo quiero, entonces yo quería que me saliera eso, pero no me salió. Bueno, tal vez para algo me va a servir, y tal vez Dios quiere darme algo mejor, pero el bien mayor, mis hermanos, que habla Romanos 8:28, es formarnos a la imagen de su Hijo. No me salió este negocio, ¿cuál va a ser mi actitud en ese momento? ¿Cuál va a ser mi comportamiento? No me salieron esas cosas, pensaba en salud, me salió enfermedad, pensaba en riquezas y me salió escasez o suficiencia económica. ¿Cuál va a ser mi actitud ante ese tipo de cosas? ¿Cuál va a ser mi comportamiento? ¿Cuál va a ser mi actitud delante del Señor? ¿Cuál es el carácter que voy a mostrar ahí? Y ahora, obviamente, sí es cierto, puede que Dios mejore o reacomode mi vida respecto a ciertas cosas en particular. Claro que eso lo puede hacer el Señor. Claro que Dios tal vez quiera darme algo mejor y que no era por acá.
Claro que tal vez parte de las oraciones, de la respuesta a mis oraciones sean, eso no te lo voy a dar porque te voy a dar otra cosa. Sí, eso puede pasar, pero ese no es el bien del cual habla Romanos 8:28. El bien es que a través de eso Dios quiere formar mi vida cristiana, mi carácter cristiano conforme al Señor. Es hacernos conforme a la imagen de Cristo. Dios está mucho más interesado, y note esa frase, hermano, Dios está mucho más interesado porque seas parecido a Cristo que por tu comodidad. En el pentecostalismo escuché esta frase: a Dios le interesa más tu santidad que tu sanidad. A Dios le interesa más tu salvación que tu prosperidad. Esa frase la escuché incluso del primer pastor que tuve. Y obviamente pues era un poco más fatalista, ¿no? Así como terrorífico. Si Dios tiene que partirte las piernas porque sea santo, lo hará. No, quedaba como asustado a andar rectamente delante del Señor para que no le partiera nada a uno. Pero era cierto. En cierta manera es cuando uno es testarudo, cuando uno es un poco torpe o está con una mentalidad o una mirada demasiado materialista y tiene que reacomodar nuestra vida y lo tiene que hacer abruptamente, pues lo va a hacer. Al final la vida acá es pasajera. Hay algo que uno le aterra como padre, ¿no? Es cuando nuestros hijos se han apartado y uno está rogando por ellos. Y a veces el Señor, tráelos, pero bien, Señor, tráelos, pero que no les pase nada malo. Y uno dice, como que me va a condicionar mi forma de actuar. ¿Qué si yo, que conozco el corazón de ellos, la forma de traerlos sea así? Que ellos sientan el golpe. Y uno dice, no, por favor, Señor, ¿qué nos interesa más? Obviamente nadie va a sentirse, si yo veo a mi hijo o a mi hija que se apartó y lo veo en una situación precaria, va a decir, eso te pasa por haberte apartado. Obviamente no lo va a hacer, voy a llorar con él, me va a doler mucho, pero detrás de eso yo voy a estar siempre diciendo, Señor, si eso es para la salvación, si esta circunstancia es para que reaccione, reflexione y pueda mirarse a ti, bienvenido sea, aunque me duela en el corazón, aunque me duela el alma, pero si así tiene que ser, tú conoces. A Dios le interesa más, Dios está más interesado que nos parezcamos a Cristo en nuestra comodidad. A menudo se logra más progreso espiritual por medio de las decepciones y fracasos que por los éxitos y las alegrías. Aunque obviamente, como decíamos en una ocasión, no significa que hay que buscar dificultades porque en las dificultades es donde más se ve Cristo o más se ve, no, pero es parte, porque las decepciones o dificultades que hacen nos zarandean y nos dicen, hey, no mira de acá. Claro que los ejemplos deben ser visibles, los pastores, los diáconos o los hermanos mayores, que uno diría en la fe cristiana, ¿no? Este más avanzado, este más ejemplar en mi vida, ¿sí? Pero ellos pueden fallar, nosotros podemos fallar, y Dios guarde nuestra vida al respecto, Dios nos mantenga siempre firmes, mis hermanos. Pero estamos diciéndole, hey, yo soy la forma de mirar, de cómo tener un ejemplo hacia Cristo, pero siempre esté atento, que si yo me tropiezo, tú no, en tu caminar no hagas esto, ¡ay! Y se quedó ahí la mirada, no, siempre mirando a Cristo, y si tropiezo, bueno, te vas a parar a mi lado y me vas a extender la mano, y espera uno como pastor que eso hagan cuando hayan falencias en la vida de uno, pecados, ¿no? Pero reitero, Dios guarde nuestra vida. Y entonces esos hermanos mirando hacia Cristo lleguen y sí, ven te levanto, ven te ayudamos a restaurar, te colocamos aquí la manito y te ayudo a caminar mirando al Señor. Es decir, no es que el que yo estaba mirando cayó y entonces lo quedé mirando y ya me frustré y me tiré también con él porque él era mi ejemplo a seguir, y si él no sigue, entonces yo no puedo seguir, me toca morirme con él. No, mirando siempre al Señor Jesucristo. Pero es cierto que las adversidades pueden ayudar para eso, pero no es que haya que buscarlas. Podemos reconocer que nuestro Padre sabe lo que es mejor y que nada puede tomarlo por sorpresa. Es entender eso. Cuando experimentamos una oración sin respuesta, o cuando nuestros retos y dolor permanecen durante mucho más tiempo de lo que quisiéramos, cuando surge la pregunta del Salmo 3, ¿hasta cuándo, Dios?, encontramos esperanza en ver que el propósito eterno de Dios está obrando
a través de la vida de sus hijos. O sea, Dios está ahí. Cada circunstancia, hermano, cada circunstancia, Dios la está usando para nuestra formación. Eso sí, obviamente hay que mirar al Señor, debemos mirar a Cristo. Si somos sus hijos y nuestra mirada no está puesta en Él, bueno, Dios va a mirar a ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Yo en alguna ocasión, hace mucho tiempo, hablaba con una familia. Un joven decía que estaban muy tristes, incluso habían decaído en su vida espiritual porque ellos dependían mucho de una hija que vivía en el exterior, ¿no? Y se había enfermado gravemente. Al enfermarse gravemente, no solamente su corazón se dolió porque ella estaba muy enferma, sino que su economía bajó, ¿sí? Pero entonces en vez de su oración se tornó a pelear con Dios. Y entonces entre charla y charla yo les decía, hermanos, y no será que pues aparte de que hay que orar por su familiar, en este caso por su hermana, por su hija, me dirigía a los hermanos y me dirigía a los padres, en vez de orar de pelear con Dios o de tambalear su fe, no, más bien hay que orar por ella, pero mirar hacia el Señor y tal vez pedirle perdón a Dios, porque hasta este momento la confianza y el bastón de su vida familiar no había sido Dios, sino ella, y su vida dependía no de Dios, sino de ella, y por eso tal vez en su soberanía Dios ha permitido eso sobre la vida de ella, incluso para mostrarle a ella que de ella no dependen las cosas, sino de Dios, y que la vida de la familia de ella no estaba en las manos de ella, sino de Dios, y que usted debe entender que el pilar que va a sostener la familia no es ella, sino Dios. Y entonces ellos me decían que nunca lo habían, o sea, que en esa circunstancia, en eso que estaban pasando, no lo habían visto de esa manera, y que jamás habían visto que de pronto su hija y su hermana se habían convertido en eso. Bueno, fue algo para transformar su caminar y ayudar a su hija desde la distancia, como para que les enseñase o les recordasen a ella que la vida de la familia no dependía de ella y que ella no podía preocuparse porque necesitaba levantarse de ese lecho de enfermedad, porque su familia se iba a desbaratar, y se iba a destruir, iba a caer en pobreza porque ella no estaba bien. Y ellos entender que el bastón, el eje central de la familia no era ella, no era la hija mayor que estaba trabajando por todos, sino Dios. Y lo entendieron, mejoraron. Bueno, hace mucho tiempo no sé de ellos, pero espero no hayan olvidado esa gran verdad para sus vidas. Pero es entender que Dios está ahí. Hermanos, tú y yo no somos los únicos que hemos experimentado periodos significativos de desesperación silenciosa o de decepciones continuas donde nos vemos tentados a preguntar, ¿y aquí qué está haciendo el Señor? Cuando surge la pregunta o cuando surge el texto, ¿no? Todas las cosas, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y a veces uno mira las circunstancias y uno dice, ¿y esto cómo va a ayudarme para bien? O sea, ¿esto cómo me ayuda? O sea, no sé. Y a veces toca esperar es el proceso, toca esperar es que vaya avanzando el tiempo, que uno diga, ya entendí. Así es que ayuda para bien. Pero siempre va a ser para formarme. O sea, siempre tengo que, ante la circunstancia, decir, esa adversidad, esa circunstancia me ayuda a mirar más al Señor. Esa circunstancia realmente me ayuda a mirar más hacia Cristo, hacia Dios, a formar mi vida espiritual. O qué está pasando, o qué está ocurriendo. Si esa circunstancia no me ayuda a mirar hacia el Señor, sino a pelear con Él, a bajar en mi vida espiritual, entonces voy a decir, creo que no es que Dios esté fallando en las circunstancias. Uy, no, si todas las cosas me ayudan para bien y yo estoy decayendo, Dios falló. No, yo soy el que no estoy entendiendo cómo llevar a cabo esa circunstancia. Porque cada circunstancia es ayudarme a depender más de mi Señor, ayudarme a depender más de Dios. Entonces es observar nuestra vida, hermano, y ante cada circunstancia. Él hace unas preguntas aquí. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando los perseguidores de Esteban se quitaron sus mantos y comenzaron a apedrearlo? ¿Qué estaba haciendo Él cuando Pablo huía
de Damasco en una canasta que lo bajaron por la pared? ¿Qué estaba haciendo él cuando Pedro fue encarcelado por el rey Agripa? Y así podemos hacer muchas preguntas. ¿Qué está haciendo Dios cuando mi hija está hospitalizada? ¿Qué está haciendo Dios cuando he perdido a mi esposo, a mi esposa? ¿Qué está haciendo Dios cuando mi hijo, tanto que oré por él, o mi hermano, mi hermana, tanto que oré porque se sanara y falleció? ¿Qué está haciendo Dios cuando esta enfermedad que le estamos pidiendo al Señor que me la quite, parece que empeora más? ¿Qué está haciendo Dios en esas circunstancias? Hermano, formando nuestra vida, formando nuestro carácter. Dios está ahí siempre presente. Y no es un Dios frívolo, es un Dios de consolación, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios de bondad, es un Dios que estará ahí. Pero sabrá Dios por qué hacer, qué es lo que va a hacer, o cuáles son sus circunstancias. En todo es justo. Ahora, si hablamos de, sí es cierto, cuando por mucho que duela, cuando hablamos de un ser querido, creyente, hijo de Dios que fallece y que no queríamos eso, pues obviamente nos va a doler mucho. Nos va a doler inmensamente, pero Él estará sin duda alguna en un estado mejor. Que cuando uno dice, hey, si yo pudiese hablar con Él Él en la gloria eterna y nosotros acá, yo le diría, dile al Señor que venga, que te deje venir, que te resucite. Él va a decir, no, ni de chiste, déme acá que estoy gloriosamente bien. Obviamente la situación se pone más difícil cuando los que fallecen no son creyentes. ¿Sí? Es más doloroso, más preocupante, pero aún ahí Dios está obrando con nuestra vida. ¿Qué está haciendo Dios ahí? ¿Dónde está? Bueno, por más duro que parezca la respuesta, Él está cumpliendo su plan eterno, hacer que sus seguidores sean más como Jesús en su caminar a casa hacia Él. Vamos de camino hacia el Señor. Vamos de camino hacia la tierra prometida. Vamos de camino hacia nuestro eterno reposo. Vamos camino hacia allá. Y en el camino hacia allá, mis hermanos, Dios está moldeando nuestra vida. En nuestro caminar hacia allá, Dios está formándonos hacia su imagen. Aquí está la fuente de tu esperanza. Cuando te levantas por la mañana, con buen clima, con mal clima, con mucho calor, con suavecito, bien, como sea, con mucho frío, con alegrías, con decepciones. Yo recuerdo cuando pequeño, por desobediente, salí de la calle, mi mamá me ha dicho que no saliera, un amigo me sonsacó, yo comí del fruto prohibido y salí a la calle. Y de venida, había que atravesar una avenida, y de ida la atravesamos así corriendo, y de venida me cogió un taxi. Aquí tengo un buen recordatorio en esta parte de ese acto de desobediencia. Y yo recuerdo que al otro día, yo tenía como 7 años, 7, 8 años, y al otro día yo dije, uy, qué sueño, yo estaba así, uy, qué sueño tan fuerte que tuve. Y cuando volteé así dije, ay, no era un sueño. Sí, pensé que había sido un sueño. Y a veces pasa eso con las circunstancias. Quisiera uno, Señor, que me acueste a dormir y que me levante y todo eso sea un sueño. Y se levanta uno, abre los ojos, pasa una hora y mira y dice, está pasando. Está ocurriendo. No es un sueño, no se ha terminado la adversidad. Quisiera uno, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, por favor, llévame ya? No quiero esperar tu venida, quiero que me lleves ya porque ya no aguanto las circunstancias. Pero nos despertamos y estamos llenos de salud, llenos de vida. El Señor ni se asoma a querernos llevar. Ahí en medio de todo, mis amados hermanos, Dios definitivamente va a seguir logrando su propósito en nuestra vida, formarnos cada vez a la imagen de Él, a la imagen de su Hijo. Nuestro Padre Celestial tiene un plan y un propósito para cada persona que llama suyo. Él lo dice, ¿no? Dice Romanos 8:28, cuando plantea el hecho de, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito de los que han sido llamados por Él. Quizá puedas ver cómo lo está haciendo en tiempo real, o algunos meses después, o quizás no lo veas, hasta que estemos con Cristo en la eternidad. Sin embargo, puedes estar seguro, mi hermano, puedes estar seguro
de esto. Hoy es otro día en el que nuestro Padre estará haciendo su labor en nosotros. ¿Cuál? Haciéndonos más conforme a su imagen. Hermanos, de alguna manera, lo que pase en este día, de alguna manera, lo que pase será usado para moldear más tu carácter. Y a veces algunos se escandalizan por esto, pero aún nuestros pecados Dios los va a usar para bien. ¿Y cómo los usa para bien? Bueno, porque si yo soy un hijo de Dios, cuando peco, ¿qué hace Dios? Me hace sentir un ser miserable. Y gracias a Dios, porque es preocupante cuando el pecado no me hace sentir un ser miserable. Cuando entre el pecado Dios no quita su paz, es porque uno dice, uy, aquí está pasando algo raro. Pero mira, cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? Miserables, perdemos la paz, nos sentimos avergonzados. ¿Y qué hace Dios con eso? Bueno, nos está diciendo, nos está recordando que cómo nos hace sentir el pecado. Y a veces Dios dice, voy a quitar la tranquilidad de mi gracia, y nos sentimos avergonzados, y nos sentimos no perdonados, y nos sentimos indignos de ir ante su presencia. ¿Y todo esto con qué objetivo? ¿Todo esto con qué propósito, mis hermanos? Que realmente podamos recordar la necesidad de la gracia de Dios y lo apreciada que es la gracia del Señor para nuestra vida. ¿Para qué, mis hermanos? Para que podamos correr y decir, caramba, ese silencio del Señor me hace recordar cuán necesitado soy de su misericordia. Ese silencio de mi Señor me hace recordar que ciertamente necesito de su amor. Y empezamos a gritar, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, vuélveme el gozo de tu perdón. Por favor, ayúdame, y clamamos. Imagínense que nos sintiéramos tranquilos. Eso sería aterrador. Eso sería más lamentable. Pero aún por eso el pecado es usado para nuestra formación, para Dios formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso reitero, puedes estar seguro, hermano, que hoy es otro día en el que tu Padre, nuestro Padre, estará haciéndonos más conforme a su Hijo. Y quiero que leamos ese texto que está ahí al final para meditar, para fortalecer nuestra meditación. Y quiero leerlo yo, el de Romanos capítulo 8, y quiero que todos vayamos allá. O si se le dificulta, pues puedo leerlo, ¿no? Romanos, es decir, puede someterse a la lectura que voy a hacer. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 39. Ya en alguna ocasión creo que lo leímos, pero bueno, eso es otro día para leerlo nuevamente. Igual esas son promesas que debemos una y otra vez recordar. Miren lo que dice. Romanos capítulo 8, verso 26 al 39. Yo voy haciendo énfasis en ciertas frases. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces ni siquiera lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu de Él, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Y qué quiere usted que el Espíritu Santo esté intercediendo por nosotros? Señor, que Él pueda conseguir la casa, el carro, la beca, todo lo material que Él está rogando, porque cada día seamos formados a la imagen de Cristo. Recuerde que la tarea del Espíritu Santo en el nuevo pacto es formar a Cristo en nuestra vida. Ese es el objetivo de nuestro otro consolador, de ese ayudador, del Paraclitos en nuestra vida, hacernos como Cristo. Ahí entra el versículo 28. Y sabemos ¿qué debemos saber los creyentes? ¿Qué debemos tener por seguro? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es exclusivamente a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ve? ¿Y por qué tú dices eso, Pablo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, y lo hizo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Dios eligió y predestinó, no es simplemente así como algunos quieren presentar, es caricaturizando. Okay. Caricaturizando. Eso, hermana, gracias. Mire, sacó
sacó fuerzas de debilidad para ayudarme. Decir, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. No, cuando nos eligió y predestinó, lo hizo diciendo, lo hizo en amor y decir, a ellos quiero que sean conforme a mi Hijo. Quiero formar su carácter para que sean todos conforme a mi Hijo. Por eso, buen apodo se nos dio desde Antioquía. No desde Antioquía, ¿no? Sino desde Antioquía. Cuando a esos del nuevo camino, como lo llamaban, los llamaron como cristianos, pequeños cristos. De tanto que hablaban de Cristo, los apodaron cristianos. Buen título, buen apodo se nos dio. ¿Sí? Que dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, también glorificó. ¿Sí? Asegurando la salvación de ellos. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos ante todo esto que acabo de decir? Pues que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a ayudar cada día en este caminar cristiano? Si fue capaz de entregar a su Hijo, ¿no nos va a ayudar en este caminar? Si hizo lo más, ¿no va a hacer lo menos? Claro que lo va a hacer. Y entonces pregunta, ¿quién acusará por eso a los escogidos de Dios? La respuesta sería nadie. ¿Y por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Y por qué? Porque Cristo es el que murió. Y no solamente eso, el que también resucitó. Y no solamente eso, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por usted y por mí. Ya que yo interceda por alguien, puede ser que sirva o no esa oración. Yo puedo decir, Señor, ayuda a mi hermano, salva a este, a aquel. Pero si Cristo está intercediendo por ti, hermano, es la mejor y más segura de las intercesiones. Y sabe, una de las oraciones que estoy seguro hace Cristo por mí, Dios, ayúdalo a perseverar. Dios, ayúdalo a crecer. Dios, ayúdalo a ser cada vez conforme a mi imagen, conforme a mí. Eso es lo que está orando Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hace la pregunta. Ante eso, ¿quién entonces nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios, quien, como dice Pablo en Efesios 1, 4, 5, nos predestinó en amor para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Versículo 38, en conclusión, por lo cual estoy seguro de que entonces ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el diablo mismo con toda su furia, ni lo alto, ni lo profundo, ni usted mismo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, sobre la base del propósito de la predestinación que tenemos, es que tenemos nosotros la seguridad de nuestra salvación, que se registra precisamente en este texto, que es para meditar y lo acabamos de leer. Vamos a hablar al Señor, pero antes de orar, vamos a leer los edificantes comentarios que nos ha dejado nuestros hermanos. La hermana Gladys dice, Dios obra en nosotros de manera perfecta, única, conoce nuestro corazón y nos moldea en nuestro carácter de manera perfecta, nos muestra nuestro gran engaño en nuestro corazón. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Hermano Carlos, en la sabiduría y omnisciencia de Dios, sus planes y objetivos son indeclinables, y se cumplirán conforme a su propósito. El llamado a crecer espiritualmente y ser conformado a la imagen de Cristo es una tarea en la que Él está comprometido a ayudarnos por su Espíritu, así es, a alcanzarlo día a día, hasta que partamos de este mundo. Bien, nos conviene ser dóciles y unirnos a su propósito para hacer más fructífera y sabia nuestra existencia en este mundo. Y es cierto, bien nos conviene ser dóciles, porque si no, nos quiebra las piernas de pronto, hermano. Hermano, el Señor nos ayude cada día. Vamos a orar al Señor. No sé si alguien quisiera dirigir la oración con base a lo que hemos meditado el día de hoy y presentar este día en las manos de nuestro Señor.
Hermana Ninosca, tienes el micrófono activado, no sé si quieras decir algo. Ok, no. Bueno, vamos a hablar entonces a nuestro Señor. Dios bondadoso, Dios misericordioso, gracias por tu palabra este día. Son palabras que nos alientan, Señor, como decía al principio, recordando esas 3 preguntas, de observar cómo esto afecta nuestros pensamientos, cómo esto afecta la información que hay en nuestra mente, cómo esto muestra las prioridades de nuestro corazón, cómo esto nos dice qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que reordenar en nuestra vida, para que entonces el actuar sea un actuar correcto, sea un actuar, Señor, conforme a lo que entendemos de tu palabra. Hemos sido llamados, hemos sido elegidos desde la eternidad, hemos sido predestinados en amor para ser conforme a Cristo. Así que te pedimos nos ayudes en esto, Señor, en esta tarea. No es fácil porque terminamos interviniendo con nuestro mal carácter, mala personalidad, malas perspectivas, terminamos interviniendo en este proceso, Señor, y terminamos obviamente, como se dice coloquialmente, pues embarrando. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con tu palabra y obviamente con tu Espíritu ahí como nuestro guía y consolador, a cada día ser conforme a la imagen de nuestro Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Perdónanos los testarudos y a veces, como coloquialmente podemos decir, lo metido que somos en tus procesos, en tu actuar, Señor. Ayúdanos que cada día en nuestra personalidad, Señor, nos dejemos, Señor, ser moldeados por tu palabra, que en cada circunstancia, Señor, seamos moldeados. De tal manera que, como diría Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, Cristo crezca, pero que yo mengue. Ayúdanos, Señor, cada día a dar esta batalla de hacer morir lo terrenal de nosotros, de hacer cada día morir a este viejo hombre. Cada día en nuestra pelea diaria estemos matando a este viejo hombre y cada día por tu palabra, por tu gracia, por tu Espíritu, haciendo vivir a este nuevo hombre en nosotros, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, siempre siendo conformados a Cristo. Por eso gracias por tu perdón, gracias por santificarnos, por limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu en este día, para poder, Señor, iniciar este día de manera correcta, como lo hemos hecho, orando, meditando en tu palabra y encomendándonos a ti, Señor, y encomendando nuestro día. Tendremos tentaciones, Señor. Habrán circunstancias adversas, posiblemente. Y ante ese momento, ayúdanos a responder como Cristo lo haría. A responder conforme al gran ejemplo que Cristo nos ha dado en su palabra, Señor. A actuar de manera santa, de manera que te demos honra, gloria, alabanza y exaltación, Señor. Y mira a aquellos que tal vez están entre nosotros aquí, no son creyentes, que esta palabra los lleve a mirar, observar, que como cristianos nosotros no nos creemos los perfectos, no, jamás, que como cristianos también tenemos un reto diario, y es cada día ser como Cristo. Y este reto no lo pudiésemos cumplir si no fuera porque nos ha dado tu Espíritu. Oh Señor, que las personas que no son creyentes y han escuchado estos mensajes y los están escuchando puedan también entender que esto no es un trabajo en nuestras fuerzas, que esto no es un trabajo basado en nuestra naturaleza humana, que esto no lo pudiésemos hacer si Cristo y su Espíritu no estuviesen en nuestra vida. Señor, que puedan ellos entonces elevar oraciones donde clamen a Cristo para sus almas, donde supliquen la ayuda de tu Espíritu para que ellos puedan empezar un caminar correcto hacia ti, Señor, y puedan ser también moldeados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, pero con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a nosotros, en tus manos encomendamos, Señor, nuestra vida, nuestro día, y que ante las circunstancias adversas que estemos pasando, que no quisiéramos que estuviesen, pero están, Señor, bueno, oh Dios, que entonces podamos nosotros suplicar, que seamos guiados, bendito Dios, que podamos ser dirigidos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro actuar, Señor, en nuestro pensar. Ayúdanos, te lo pedimos. Encomendamos nuestra vida en tus manos, oh Señor amado. Gracias te damos por Cristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Bueno, mis amados, si hay algún comentario que quieran
hacer. Nuestra hermana escribe: ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Hermana Claudia. Buenos días. Sí, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos tiene aquí, edificándonos cada día. Amén. Y sí, lo que pasa en nuestras vidas, por más adversidad que sintamos, es para nuestra edificación, como lo dicen en Romanos, Así es para nuestra edificación. Gracias. Gracias, Bendición. hermana, por el comentario. Bueno, mis hermanos, un placer compartir con ustedes. Tengan un excelente día. Gracia y paz a todos. El Señor, un gran abrazo. Tengan un buen día. Se cuidan, Un por abrazo, favor. gracias y paz. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Gracias a todos, doctor, y a ustedes, hermano.